Mi nombre es Almaluz Mesa Martínez, módulo 14, campus 3, generación 15, grupo 054, actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Hace más de 2450 años, el filósofo griego Leucipo tomó un puñado de arena y lo friccionó poco a poco entre sus dedos ante su discípulo Demócrito. Mientras desmenuza la arena, se pregunta sobre cómo podría estar formado todo lo que nos rodea, es decir, cómo podría estar conformada la estructura de la materia. Reflexionó si se podría continuar desmenuzando el fino polvo hasta llegar a una mínima partícula. Esta partícula sería indivisible e indestructible. Demócrito la denominó átomo, que significa precisamente indivisible. El átomo representa el límite mínimo de la división de la materia. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue formulado en 1808 por John Dalton, quien imaginaba los átomos como diminutas esferas. De los árabes tomó sus principios, de los persas retomó el concepto de volatilidad. De Lavoisier el concepto de lo permanente para la conservación de la materia. De Leucipo la palabra átomo y lo asocia con el del elemento de Boyle. Todo lo anterior le permitió elaborar una serie de hipótesis de trabajo que explican su posición ideológica sobre la estructura de la materia que llamó postulados. Su primer postulado: las sustancias se pueden dividir hasta partículas indivisibles y separadas llamadas átomos. Segundo postulado: los átomos de un mismo elemento son iguales esencialmente en masa y propiedades. Los de otros elementos tienen diferente masa y no se pueden crear o destruir. Tercer postulado: al combinarse dos o más átomos forman un compuesto y la fracción más pequeña de este es un átomo compuesto, integrado por átomos compuestos idénticos en una relación numérica sencilla de átomos de cada elemento que lo conforma. Cuarto postulado: en una reacción química, los átomos se reacomodan para formar nuevos compuestos. La teoría atómica de Dalton puede explicar la ley de la conservación de Lavoisier. Durante una reacción química, las sustancias que intervienen no se crean ni se destruyen, solo se transforman y producen productos. Los experimentos que dieron origen a la propuesta del modelo atómico de Thomson se realizaron en 1897, sin embargo los reportó hasta 1902. En estos considera al átomo como una gran esfera con carga positiva, en la que se distribuyen los electrones como pequeños granitos al que llamó budín con pasas. Este modelo lo retoma Millikan en 1909 con sus segmentos de la gota de aceite, en donde logra determinar la carga negativa del electrón. Partiendo del modelo de Thomson y la identificación la partícula con carga negativa llamada electrón, fue posible explicar posteriormente cómo se unen los compuestos que hoy se conocen como enlaces, las reacciones de electrólisis con los iones positivos y negativos, entre otras aportaciones. Sin embargo, se seguía considerando al átomo como continuo pero divisible. Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest Rutherford a partir de los resultados obtenidos en lo que hoy se conoce como el experimento de Rutherford en 1911. El modelo Rutherford fue el primer modelo atómico que consideró al átomo formado por dos partes: la corteza, constituida por sus electrones girando a gran velocidad alrededor de un núcleo muy pequeño, que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Este modelo es conocido como modelo planetario. Rutherford basó sus estudios en las partículas alfas. Para estudiar su comportamiento colocó una caja de plomo, una muestra de radio y a cierta distancia una pantalla fluorescente, entre ambos una lámina de oro. Lo que él observó fue que las partículas alfa salen disparadas del cañón hacia la capa de oro. Algunas siguen trayectoria lineal y otras rebotan. El modelo atómico de Bohr o de Bohr-Rutherford es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. En 1913, Bohr explicó cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein en 1905. Bohr supuso que los electrones se encuentran y giran en órbitas definidas y que cada una contiene una cantidad de energía. Por esta razón los llamó niveles de energía. Planteó que en estado basal los electrones se encuentran girando en torno a su nivel de energía, pero que estos pueden pasar de uno a otro. Para ello se necesita absorber energía. Si el electrón salta a un nivel de energía superior, adquiere un estado excitado y se produce un espectro de absorción. Las aportaciones que deja Bohr explica que la energía del electrón no se pierde, por lo tanto no cae al núcleo. Las órbitas del átomo son circulares. Las propiedades químicas de los elementos están determinadas por los electrones del último nivel, llamados electrones de valencia. Diferencias entre los modelos atómicos. Dalton no tiene partículas, es indivisible.
Thomson. Su modelo tiene subpartículas, es decir, es divisible. Rutherford solo describe un núcleo y los electrones que giran en órbitas. Bohr, los electrones se encuentran en el núcleo con niveles de energía definidos. Si ganan energía, suben de nivel, y si pierden energía, bajan. Relación entre reacción, ecuación química, modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces. Reacción química es el proceso en el que las sustancias se transforman en otras mediante su mezcla para poder producir un producto nuevo. Ecuación química es una fórmula química utilizada para describir las ideas, identidades y cantidades relativas de los reactivos involucrados en una reacción química. Modelo atómico es una representación gráfica o simbólica del átomo que permite describir la clase y número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma en la que se comportan y organizan. Enlaces químicos es la unión entre dos objetos, atracción inter o intramolecular, de los cuales se dividen en covalente e iónicos. Los enlaces químicos pueden ser entre elementos iguales o diferentes para formar moléculas y redes cristalinas a través de sus electrones de valencia.